El siguiente paso en nuestra planificación es analizar las tareas para determinar en qué medida podemos alcanzar las metas que propusimos en nuestra planificación. Recordemos que las metas de las tareas son el punto de partida para alcanzar las expectativas de aprendizaje de mediano plazo que concretamos en la lección anterior. En esta lección analizaremos y mejoraremos la primera tarea. Nuestra primera tarea es multiplicación por 4. El primer paso de nuestro análisis es identificar la información inicial de la tarea. Tenemos la descripción de una situación de juego en la que se debe calcular el resultado de los puntos obtenidos. Como contexto, aunque la tarea se presenta en un contexto aparentemente no matemático, los textos hacen énfasis en la realización de sumas reiteradas y la comparación del resultado con la expresión matemática de la multiplicación. Como información final, se espera que el escolar escriba el resultado de la operación que representa el puntaje al que hace referencia la pregunta, 20. Podemos decir que se supone que el escolar estará en capacidad de interpretar el significado de la X como equivalente a la cantidad de veces que se repiten sumando. Como posibles estrategias para la solución, para prever la actuación de los escolares al abordar la tarea, debemos realizarla como creemos que ellos lo harían. Aunque no se presenta de manera explícita, realizamos la lectura de los textos y observamos los dibujos de cada recuadro. Identificamos los 5 objetos que tiene el personaje en la mano y el objeto con la vara y el número 4 que está en el piso. Con la lectura del segundo texto, identificamos que el blanco es la vara y que el número 4 es el valor del puntaje por el acierto. Con la lectura del tercer texto, comparamos las expresiones 2x4 y el 4 más 4 con los aros que están en la vara y verificamos que el resultado de la suma es 8. Podemos hacer esta suma al contar con los dedos o al hacer algunas marcas en un papel. Podemos hacer el conteo de las marcas de 2 en 2. Con la lectura del cuarto texto, comparamos las expresiones 3x4 y el 4 más 4 más 4 con los aros que están en la vara y verificamos que el resultado de la suma es 12. Podemos usar las mismas estrategias de conteo para determinar el valor de las sumas. En este punto, podemos agregar 4 marcas a las marcas anteriores y encontrar el resultado de la suma sin tener que iniciar el conteo desde el principio. Con la lectura del quinto texto, comparamos las expresiones 4x4 y el 4 más 4 más 4 más 4 con los aros que están en la vara y verificamos que el resultado de la suma es 16. Finalmente, con la lectura del sexto texto, comparamos las expresiones 4 más 4 más 4 más 4 más 4 y 5x4 con los aros que están en la vara y realizamos la suma, para concluir que su resultado es 20. Esta tarea dirige nuestra actuación y nos lleva paso a paso para poder encontrar la respuesta a la pregunta del texto final. A pesar de mostrar explícitamente que las expresiones 2x4 y 4 más 4 son iguales, la tarea no presenta una explicación que aclare que x es equivalente a cantidad de veces. Además, es posible que las estrategias de conteo con los dedos o con las marcas de lápiz, las líneas que hagan en un papel, distraigan la atención del escolar sobre el significado de la X. Como vemos, la tarea promueve que los escolares pongan en juego las habilidades para realizar sumas reiteradas, solo del número 4. Sin embargo, el significado de la X como cantidad de veces no es explícito. Por lo anterior, es posible que los escolares no incurran en errores de comprensión de ese término. En cambio, es posible que sí incurran en errores de conteo menores si no conservan un orden en el registro de las marcas que usaron para realizar las sumas. Otro error en el que pueden incurrir es el de no hacer referencia a las unidades de resultado de la operación, en este caso, puntos. Con base en la información anterior, podemos mejorar la tarea con el propósito de que los escolares activen las capacidades que esperamos con motivo de abordarla. En lo que sigue, revisaremos y modificaremos sus elementos. Recordemos que la meta que asociamos a la tarea multiplicación por 4 es identificar que la cantidad de veces que se reitera una suma es un significado de la multiplicación.
Sin perder de vista esta información, revisemos los elementos de la tarea. Comencemos por sus requisitos. Los requisitos de la tarea se ajustan a nuestra planificación. La suma de los valores de los aciertos es clave para nuestros propósitos. El significado de la palabra blanco en un juego que implica la buena puntería y la idea de las reglas de un juego de este tipo pueden ayudar a activar a que los escolares realicen los procedimientos relacionados con la primera meta. En cuanto a la formulación, podemos aprovechar el contexto de la tarea para generar nuevas oportunidades de aprendizaje de los escolares. En cambio de presentar la descripción de un juego con un solo valor numérico que se repite, podemos involucrar a los escolares en un juego en el que sean los protagonistas. Además, en lugar de hacer énfasis en un solo valor numérico, podemos generar sumas reiteradas de diferentes números pequeños, con el fin de permitir que los escolares hagan uso de diferentes hechos numéricos. La nueva formulación de la tarea es la siguiente. Forma un grupo con otros 3 compañeros y prepárate para jugar. Cada uno de los integrantes de tu grupo tendrá la oportunidad de lanzar 2 canicas al muro de las puertas. Cada acierto tendrá el valor que determine el dado que debes lanzar antes de iniciar la ronda de lanzamientos. Tú y tu grupo tendrán la oportunidad de participar en 3 rondas. Registra los puntajes de tu grupo y el de los otros grupos en tu cuaderno. Cada grupo confirmará los puntajes obtenidos por los demás. De esta manera, todos los grupos estarán seguros de que los resultados son correctos. Al final, ganará el grupo que acumule el mayor número de puntos. El profesor es el juez del juego. Él ayudará a los grupos a verificar quién es el ganador. La nueva formulación de la tarea no le indica al escolar lo que debe hacer en cada turno del juego, ni lo limita a operar con un solo número. El propósito de la formulación es que el escolar se motive a usar alguna estrategia para realizar las sumas reiteradas que genera cada acierto en el juego y que pueda comparar los resultados obtenidos con los resultados de los otros grupos. El profesor presentará la tarea, se presentará por escrito y de manera oral. La situación de la tarea les permitirá a los escolares explicar sus respuestas y presentar sus argumentos sobre las estrategias que usaron para hacer los cálculos de los puntajes. En cuanto a los materiales y recursos, para esta tarea se necesita el material impreso con el dibujo y las instrucciones del juego para cada grupo. Un tablero con diferentes puertas, con el tamaño suficiente para que pasen fácilmente las canicas. Este tablero debe ser construido por el profesor con un tiempo suficiente antes de la sesión de clase. Un dado. 2 canicas para cada integrante del grupo que esté en el turno de lanzamiento y el cuaderno de los escolares para que registren las cuentas. En cuanto al agrupamiento, la interacción y la temporalidad, el cambio en la formulación de la tarea implica cambios en el agrupamiento, la interacción y la temporalidad de la tarea. Se tendrán 2 momentos de agrupamiento en gran grupo, cuando el profesor explica la tarea y al final del juego, cuando el profesor verifica los resultados y se presentan los ganadores. La interacción entre los escolares se mantendrá durante toda la tarea, en el agrupamiento en grupos de 4 estudiantes y entre los escolares y el profesor cuando explique las estrategias y acuerdos a los que llegaron para realizar las cuentas de los puntajes. Los cambios anteriores demarcan una temporalidad clara de la tarea. Definen diferentes momentos del desarrollo de la sesión de clase, desde la presentación de la tarea hasta los momentos de interacción con los estudiantes y el profesor. Para ayudar a los estudiantes a que revisen su trabajo para confirmar si la respuesta es correcta, podemos realizar preguntas como las siguientes. ¿Tuviste en cuenta todos los valores de la ronda del grupo? ¿De qué otra manera puedes realizar los cálculos? ¿Cómo estás seguro de la cantidad de repeticiones de los valores? ¿Cuántas veces acertó tu grupo? ¿Cómo registraste esa cantidad? Esas preguntas ayudarán a los estudiantes a identificar los errores de cálculo en los que incurrieron, en cambio de que sea el profesor el que les diga que se equivocara.
El profesor puede hacer uso de las respuestas de los escolares para confirmar los procedimientos correctos y explicar los errores en los que los escolares incurrieron al momento de realizar las operaciones o los cálculos. Además, puede hacer el cierre de la actividad al explicar con claridad el significado de las sumas reiteradas que realizaron los escolares. El profesor puede concretar el acuerdo de las características de la operación multiplicación y el símbolo para representarla, la X. Para finalizar las modificaciones, llamaremos el muro de las puertas a la tarea. En esta lección analizamos y modificamos una de las tareas de nuestra planificación. Previmos diferentes estrategias de solución y la manera como podemos ayudar a los escolares cuando incurran en errores. En la siguiente lección presentaremos el análisis y modificación de la segunda tarea de nuestra planificación.